We've learned that piling up material goods cannot fill the emptiness of lives which have no confidence or purpose. Jimmy Carter fue el 39º presidente de los Estados Unidos, sirviendo en el cargo desde 1977 hasta 1981. Antes de su presidencia, tuvo una notable carrera política como gobernador y como senador estatal de Georgia. Sin embargo, la influencia de Carter se extendió mucho más allá de su tiempo en la Casa Blanca. Nacido y criado en la relativa oscuridad de una pequeña comunidad agrícola, su vida lo llevaría a la presidencia y posteriormente a una destacada carrera como mediador de la paz y defensor de los derechos humanos a nivel mundial. James Earl Carter Jr., o Jimmy, nació el 1 de octubre de 1924 en la pequeña ciudad de Plains, Georgia, en el Wise Sanitarium, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en nacer en un hospital. Fue el hijo mayor de Lillian Gordy, una enfermera, y James Earl Carter, un agricultor de cacahuates y hombre de negocios que sirvió en la legislatura estatal de Georgia. Tuvo 3 hermanos menores, Billy, Gloria y Ruth. Curiosamente, los hermanos de Jimmy fallecerían entre 1983 y 1990 de lo mismo, de cáncer de páncreas. Descendientes del inmigrante inglés Thomas Carter, quien se asentó en la colonia de Virginia en 1635, los Carter se dedicaron por varias generaciones al cultivo de algodón en Georgia. En la infancia de Jimmy, su familia se mudó varias veces, finalmente estableciéndose en un camino de tierra cerca de Archery, Georgia, que era una comunidad principalmente habitada por familias negras empobrecidas. Carter mantuvo una buena relación con ambos padres durante su niñez. Su madre fue una presencia constante y formativa en su vida, trabajando como enfermera largas jornadas, pero manteniéndose muy involucrada en la crianza familiar. Aun cuando su padre apoyaba la segregación racial típica del sur de Estados Unidos de esa época, permitió que Jimmy entablara amistad con los hijos de los trabajadores agrícolas negros. Desde muy joven, Carter demostró un espíritu emprendedor, cultivando y vendiendo cacahuates de un acre de tierra de su padre y alquilando una vivienda que había adquirido. Su entorno en la zona rural de Georgia, marcado por la pobreza y la exposición a la desigualdad racial, influyó en sus posteriores puntos de vista políticos y su enfoque en los derechos humanos. Carter asistió a la escuela secundaria de Plains desde 1937 hasta 1941. Durante este periodo, su comunidad se vio empobrecida por la Gran Depresión de 1929, pero su familia se benefició de los subsidios agrícolas del programa New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt y su padre se destacó como líder comunitario. Jimmy fue un estudiante diligente con afición por la lectura. Se unió a la organización estudiantil Futuros Agricultores de América, lo que fomentó un interés de por vida en la carpintería. Además de sus padres, su tío Tom Gordy fue otra figura que influyó en sus años de formación. Se puede decir que fue él quien despertó en Jimmy el sueño de unirse a la Marina a través de sus cartas y recuerdos de lugares exóticos. En 1943, cumplió su sueño de ingresar a la Academia Naval de los Estados Unidos, graduándose con una licenciatura en Ciencias en 1946. Se le consideró una persona reservada, pero aún así se distinguió como un buen estudiante, ubicándose entre el 10% superior de su clase. Mientras estaba en la academia, Carter se enamoró de Rosalind Smith, a quien conoció a través de su hermana Ruth. Se casaron el 7 de julio de 1946, poco después de su graduación de la Academia Naval. De esta relación nacerían sus hijos, James, Jack, Donnell y Amy. Desde 1946 hasta 1953, Carter sirvió en la Marina de los Estados Unidos en servicio activo. Debido a los despliegues en las flotas del Atlántico y el Pacífico, vivió en varios lugares, incluidos Virginia, Hawái, Connecticut, Nueva York y California. En 1948, comenzó el entrenamiento de oficiales para el servicio de submarinos, llegando a servir en submarinos como el USS Pomfret y el USS K-1. Fue ascendido a teniente de grado inferior en 1949 y su servicio incluyó una patrulla de guerra simulada en el Pacífico Occidental y la costa china, de enero a marzo de ese año. Durante su tiempo en la Marina, evidenció que tenía aptitudes para el mando, habilidades que serían determinantes en su futura carrera política. Un momento trascendental en su carrera naval fue su participación en el incipiente programa de submarinos nucleares de la Marina, liderado por el entonces capitán Hyman Rickover, quien tuvo una profunda influencia en Carter al inculcarle altos estándares y una dedicación a la excelencia. Una anécdota que surge de esta relación es la pregunta que Rickover le hizo a Carter:
¿Siempre hiciste lo mejor que pudiste? Una interrogante que lo llevó a una profunda reflexión sobre su propio potencial y esfuerzo. En 1952, Carter desempeñó un papel importante en la limpieza del accidente del reactor NRX en los laboratorios de Chalk River en Canadá. Esta tarea peligrosa, que implicó trabajar en un entorno altamente radiactivo, demostró su liderazgo y habilidades técnicas. Esta experiencia también moldeó sus puntos de vista sobre la energía atómica. En marzo de 1953, Carter comenzó un curso de 6 meses sobre operación de plantas de energía nuclear, con la intención de servir eventualmente a bordo del USS Seawolf, el segundo submarino nuclear construido por Estados Unidos. No obstante, en julio de ese año, la vida de Jimmy dio un giro inesperado con la muerte de su padre a causa de cáncer de páncreas. Carter tomó la difícil decisión de renunciar a su servicio activo para regresar a Plains y hacerse cargo del negocio familiar de cacahuates. Dejó el servicio activo el 9 de octubre de 1953, aunque permaneció en la Reserva Naval hasta 1961, alcanzando el rango de teniente. Para su esposa, Rosalind, y sus hijos, quienes llevaban más de un año viviendo cómodamente en la zona de Schenectady, Nueva York, el regreso a Georgia fue inicialmente motivo de infelicidad. La transición a la agricultura y los negocios presentó desafíos significativos. La primera cosecha de Jimmy fue un fracaso gracias a una sequía que hubo en 1954, lo que lo obligó a obtener varias líneas de crédito para mantener la granja a flote. Pero los Carter no se rindieron. Jimmy se dedicó con empeño a estudiar agricultura, mientras que Rosalind se encargó de las finanzas del negocio familiar, aprendiendo contabilidad. Debido a sus limitados ingresos iniciales, la familia estuvo por un año alojándose en viviendas públicas en Plains. A pesar de un primer año difícil, donde apenas lograron cubrir los gastos, los Carter hicieron crecer su negocio y finalmente alcanzaron un éxito considerable en el sector agrícola. Paralelo a su trabajo de granjero, Jimmy se involucró activamente en su comunidad local. Sirvió en juntas del condado supervisando el sistema educativo, la autoridad hospitalaria y la biblioteca, y se convirtió en diácono y maestro de escuela dominical de su iglesia. También se desempeñó como miembro distinguido de la organización altruista Club de Leones Internacional. La incursión de Jimmy Carter en la política comenzó a principios de la década de 1960, uniéndose a las filas del Partido Demócrata. En un contexto de crecientes tensiones raciales, derivadas del fallo de 1954 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Brown contra el Consejo de Educación, Carter, aunque personalmente favorecía la integración, inicialmente mantuvo sus opiniones en privado para evitar conflictos. Para 1961, Jimmy comenzó a hablar más abiertamente en favor de la integración racial como miembro de la Iglesia Bautista, y en 1962 anunció su candidatura para un escaño vacante en el Senado Estatal de Georgia. Rosalind desempeñó un papel crucial en su campaña gracias a su instinto político y habilidades organizativas. Los recuentos iniciales mostraron a Carter en desventaja, pero luego se descubrió que esto se debía a una votación fraudulenta. Se celebró una elección posterior, que Carter ganó como único candidato demócrata. Durante su tiempo en el Senado estatal, se centró en temas de educación y cumplió su promesa de leer cada proyecto de ley antes de votar. En 1966, Carter se postuló para gobernador de Georgia. En esta campaña, se enfrentó al exgobernador liberal Ellis Arnold y al segregacionista conservador Lester Maddox. Carter se posicionó como un candidato moderado y obtuvo el tercer lugar en las primarias. Perdió la elección interna, pero obtuvo suficientes votos para forzar una segunda vuelta entre Arnold y Maddox, ganando este último. Después de la derrota de 1966, Carter regresó a su negocio agrícola y planeó su próxima campaña. Este periodo marcó un punto de inflexión espiritual para él, ya que se declaró cristiano renacido. En su campaña para gobernador de Georgia en 1970, Jimmy adoptó una postura más conservadora y populista. Buscó tanto el voto negro como los votos de quienes habían apoyado las políticas del gobernador segregacionista de Alabama, George Wallace. Finalmente, ganó las elecciones generales contra el candidato republicano Hal Sud. Como gobernador de Georgia, de 1971 a 1975, Carter impulsó varias reformas clave. En su discurso inaugural, declaró audazmente que el tiempo de la discriminación racial ha terminado, una afirmación que sorprendió a muchos de sus partidarios segregacionistas. Priorizó los derechos civiles, nombrando empleados estatales afroamericanos y agregando retratos de prominentes georgianos negros al Capitolio.
Asimismo, reorganizó las agencias estatales existentes, consolidándolas en unidades más grandes e introduciendo procedimientos presupuestarios más estrictos a fin de mejorar la eficiencia. Carter obtuvo atención nacional, apareciendo en la portada de la revista Time en mayo de 1971 como sinónimo de buen gobierno. Su liderazgo como gobernador, con su enfoque en asuntos internacionales y la atracción de inversión extranjera, sentó un precedente para otros estados. El reconocimiento nacional que recibió como gobernador lo posicionó como una estrella en ascenso dentro del Partido Demócrata y señaló su potencial para un cargo superior, oportunidad que llegaría pocos años después. El panorama político posterior al escándalo de Watergate, ocurrido en la presidencia de Richard Nixon, creó en la ciudadanía un profundo deseo de cambio. Jimmy Carter, aprovechando este sentimiento, empleó estrategias innovadoras en su campaña presidencial de 1976. Se posicionó como un forastero de Washington, D.C., un cultivador de cacahuates de Georgia que podía restaurar la confianza en el gobierno. Su falta de reconocimiento nacional inicial, que generó la pregunta ¿Jimmy quién?, se convirtió en una ventaja al enfatizar su nombre y sus valores. Carter comenzó su campaña muy temprano, viajando extensamente por todo el país y construyendo una sólida organización de base, especialmente en los primeros estados primarios como Iowa y New Hampshire, donde obtuvo victorias sorprendentes. Su Brigada del Cacahuate, un grupo de voluntarios de Georgia, desempeñó un papel crucial en su impulso inicial. Carter y su equipo utilizaron eficazmente los medios de comunicación nacionales, que contribuyeron significativamente en su ascenso al poder. Sus mensajes resonaron profundamente con los votantes. Enfatizó la honestidad e integridad, diferenciándose de la percepción de corrupción en Washington. Después de ganar la nominación en la convención demócrata, eligió al senador Walter Mondale como su compañero de fórmula. En la campaña de las elecciones generales contra el presidente republicano Gerald Ford, los debates jugaron un rol decisivo. Finalmente, Jimmy Carter logró una estrecha victoria en las elecciones presidenciales del 2 de noviembre de 1976 y el 20 de enero de 1977 asumió el cargo como el 39º presidente de Estados Unidos. Sus logros en política exterior son bien recordados. Tuvo una participación determinante en la negociación de los acuerdos de Camp David del año 1978 entre el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin. Este acuerdo histórico condujo al primer tratado de paz entre Israel y una nación árabe. Carter firmó el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas SALT II con la Unión Soviética, aunque nunca fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos producto de la invasión soviética de Afganistán en diciembre de 1979. Por otro lado, normalizó las relaciones diplomáticas con la República Popular China, consolidando una política de acercamiento iniciada bajo la administración Nixon en 1972 y reconociendo oficialmente a Beijing como el único gobierno legítimo de China, lo que implicó la retirada del reconocimiento diplomático a Taiwán. Otro logro de la presidencia de Jimmy Carter fue la firma de los Tratados del Canal de Panamá de 1977. La negociación de estos tratados fue un proceso largo y complejo, marcado por décadas de esfuerzos panameños para recuperar el control del canal, que había estado bajo control estadounidense desde 1903. La crisis del Canal de Suez de 1956 y los disturbios de enero de 1964 en la zona del canal intensificaron la presión para la renegociación del tratado original Haibu-Novarila. Los tratados Torrijos-Carter, firmados entre el general Omar Torrijos y el mismo Jimmy Carter el 7 de septiembre de 1977, garantizaban que Panamá obtendría el control total del canal el 31 de diciembre de 1999, poniendo fin a la presencia estadounidense que duró casi un siglo. Cabe decir que los tratados generaron una intensa controversia en Estados Unidos, especialmente entre los conservadores que los vieron como una entrega de un activo estratégico estadounidense. A pesar de ello, los mismos contaron con el apoyo necesario para que fuera aprobado por el Congreso. La administración de Carter priorizó el tema al punto de involucrarse personalmente en el proceso, logrando finalmente el acuerdo histórico que remodeló las relaciones entre Estados Unidos y Panamá. En cuanto a política nacional, una de sus primeras medidas fue cumplir una promesa de campaña al emitir la proclamación 4483, que declaró una amnistía incondicional para quienes evadieron el servicio militar en los años de la Guerra de Vietnam. También estableció el Departamento de Educación y firmó la Ley de Conservación de Tierras de Interés Nacional de Alaska.
No obstante, su mandato no estuvo exento de dificultades. La presidencia de Carter se vio marcada, además de la alta inflación y un crecimiento económico lento, por la crisis energética de 1979, originada principalmente por la revolución iraní que interrumpió el suministro mundial de petróleo, sumándose a la inestabilidad generada por la crisis de 1973. Como era de esperarse, esto originó una escasez de petróleo y un subsiguiente racionamiento de gasolina. Su respuesta fue implementar políticas centradas en la conservación de energía y el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. La relación del presidente con el Congreso fue muy tensa, lo que a veces obstaculizó su capacidad para aprobar leyes, particularmente con respecto a sus propuestas energéticas. Su enfoque a menudo fue visto como poco convencional y generó fricciones con miembros de ambos partidos. Sin embargo, fue la crisis de los rehenes en Irán, que comenzó en noviembre de 1979, la que dominó el último año de su mandato. 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses fueron retenidos como rehenes durante 444 días, lo que afectó significativamente su popularidad. Un intento fallido de rescate en abril de 1980 empañó aún más su imagen. Carter lanzó su candidatura a la reelección, enfrentando desafíos en las primarias demócratas contra Ted Kennedy. Pese a que ganó la nominación demócrata, sus bajos índices de aprobación debido a la crisis de los rehenes en Irán, la inflación y la recesión económica contribuyeron a su derrota ante el candidato republicano Ronald Reagan en las elecciones del 4 de noviembre de 1980. Después de dejar la presidencia, Jimmy Carter se mantuvo profundamente involucrado en proyectos políticos y sociales. Estableció la Fundación Carter en 1982, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la mitigación del sufrimiento humano a nivel internacional. Este trabajo posterior a la presidencia le permitió centrarse en áreas donde sentía que podía tener un impacto positivo significativo, a menudo llegando a lograr más que cuando fue presidente. Su dedicación a la paz se manifestó en su amplia participación en la resolución de conflictos, el fomento de la democracia y la supervisión de procesos electorales en múltiples naciones. Fue mediador en países como Etiopía, Eritrea, Corea del Norte, Haití, Bosnia, Sudán, Venezuela y Cuba, entre otros. Un área destacada de su trabajo postpresidencial fue su campaña para la erradicación de enfermedades, particularmente la enfermedad del gusano de Guinea, donde logró reducir los casos en prácticamente un 100%. El Centro Carter también se enfocó en otras enfermedades tropicales desatendidas como la oncocercosis, la filariasis linfática, la esquistosomiasis, el tracoma y la malaria. Además, Jimmy y Rosalind dedicaron una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a la organización internacional Hábitat para la Humanidad, construyendo viviendas para personas necesitadas en varios países del mundo. En reconocimiento a su incansable labor, Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002. También se desempeñó como profesor en la Universidad de Emory en Georgia y escribió numerosos libros, compartiendo sus memorias y reflexiones sobre diversos temas. En sus últimos años, enfrentó varios problemas de salud, incluyendo un melanoma y un cáncer cerebral que de manera sorpresiva superó a los 90 años. En febrero de 2023, tras varias hospitalizaciones por complicaciones relacionadas con su avanzada edad, decidió ingresar en cuidados paliativos en su casa de Plains para pasar el tiempo que le quedaba rodeado de su familia y sin someterse a más tratamientos médicos agresivos. A pesar de que inicialmente se pensaba que su estado era crítico y que le quedaban pocos días de vida, Carter desafió los pronósticos y vivió más de un año bajo cuidados paliativos, incluso participando en el funeral de su esposa Rosalind, quien falleció el 19 de noviembre de 2023, a los 96 años. Jimmy Carter falleció el 29 de diciembre de 2024 a los 100 años, convirtiéndose en el presidente estadounidense más longevo de la historia. Su matrimonio con Rosalind, que duró 77 años, fue el más largo registrado entre presidentes de Estados Unidos. El funeral de Estado, celebrado en la Catedral Nacional en Washington el 9 de enero de 2025, fue un emotivo homenaje que reunió a líderes y ciudadanos para recordar la vida y legado de un presidente que trascendió la política para convertirse en un símbolo de humildad, paz y servicio humanitario. Aunque durante su mandato presidencial, Carter enfrentó críticas y su gestión es considerada por muchos historiadores como muy mediocre, su legado se ha reivindicado gracias a su incansable labor después de dejar el cargo.
su dedicación a causas humanitarias, su firme compromiso con la paz y su defensa de los derechos humanos han sido ampliamente reconocidos y valorados en todo el mundo, estableciéndolo como una figura respetada más allá del ámbito político convencional. Su vida y obra son un testimonio de un compromiso de servicio que se extendió por más de 7 décadas, dejando una huella imborrable en la historia estadounidense. ¿Qué te ha parecido esta biografía del 39º presidente de los Estados Unidos? Déjanos tus comentarios, no olvides darle un me gusta a este video y a continuación, mira estos otros videos biográficos que tenemos para ti.